Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Buenas tardes a todos. En primer lugar, informo que habrá traducción simultánea disponible en 3 idiomas, en portugués, inglés y español. El chat no está activo, pero se puede utilizar el recurso de preguntas y respuestas para hacer preguntas a los panelistas. Este evento es promovido por Nueva Acrópole, una organización internacional que trabaja con filosofía, cultura y voluntariado. Esta semana se celebran los 65 años de existencia del grupo. Yo soy Luciana Galvão, yo soy profesora de filosofía de Nueva Acrópole y voy a ser la moderadora de ese evento. Hoy tendremos el webinario Desafíos y lecciones aprendidas en alianzas público-privadas para el alcance de ODS 4, para construir mejor después de COVID-19. El valor de filosofía aplicada para construir filosofía global en el contexto del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas de 2022. Nueva Acrópole no Brasil tiene estatus consultivo especial con el Consejo Económico de Naciones Unidas. En ese papel promueve el debate global acerca de la educación para la vida, que construye individuos y sociedades más fuertes con el altruismo y valores compartidos. Creemos que la filosofía puede y debe ser llevada a los más diversos ámbitos de la vida. En el evento de hoy tendremos 3 presentaciones de aproximadamente 15 minutos y un debate al final. Invito inicialmente a Eva Rodríguez Benagarrigue, especialista en diálogo y construcción de paz y asesora en relaciones institucionales para la Nueva Acrópole Internacional, para hablar sobre desafíos y lecciones aprendidas en desafíos globales para la educación. Muchísimas gracias, Lucia Elena. Para empezar, quisiera agradecer a Nueva Acrópole Brasil por su invitación a este evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel. Pues, según la carta que recibimos la semana pasada, los participantes a este evento, este es el primer evento presencial después de la pandemia que organiza el ECOSOC y ha logrado reunir en la sede de Nueva York a 130 funcionarios de alto nivel, incluidos 7 jefes de Estado, y a cientos de personas de sociedad civil alrededor del mundo que estamos participando a través de estos eventos paralelos de forma virtual. Quisiera comentar brevemente que el objetivo de este evento es tener justamente la posibilidad de discutir y de conversar sobre cómo revertir los impactos negativos de la pandemia en los ODS y además llevar a los países por el camino para hacer realidad la visión de la Agenda 2030. En este evento y en este marco se están discutiendo específicamente 5 ODS, dentro de los cuales están algunos que trabajamos como Nueva Acrópolis. A mí me solicitaron en esta ocasión que abordara un análisis breve sobre los desafíos y las lecciones aprendidas haciendo alianzas para la educación de calidad, o sea, el ODS 4. Y para ello me voy a basar en el trabajo que está haciendo la Organización Internacional Nueva Acrópolis, OINA, en torno a los ODS 4 y 17. Bien. Como ya lo explicó la profesora Lucia Elena, la Organización Internacional Nueva Acrópolis, OINA, tiene 65 años de presencia en el mundo y se dedica a la enseñanza de la filosofía, a la promoción de la cultura y al ejercicio del voluntariado. En esta década, conocida como la década de la acción para Naciones Unidas, la OINA, que está presente en 53 países miembros de este ente, se unió a la iniciativa de la Agenda 2030 difundiéndola y además midiendo el alcance que su trabajo institucional tiene principalmente en los temas que ven en pantalla, en la educación, en la construcción de paz, en el medio ambiente y en la construcción de alianzas para lograr los objetivos.
Este apoyo se realiza a través de casi 500 sedes que tenemos diseminadas por todo el mundo y que llevan a cabo los programas de filosofía, cultura y voluntariado, que son los 3 programas internacionales de Nueva Acrópolis. La sana combinación de estos 3 ejes de formación nos permite equilibrar la teoría con la práctica y formar ciudadanos y ciudadanas globales que busquen mejorar su entorno apoyando voluntariamente proyectos locales y también uniéndose a causas o iniciativas globales como el Día Mundial de la Madre Tierra, por ejemplo, o el Día Mundial de la Filosofía, donde participan todas las sedes de Nueva Acrópolis en el mundo. Quisiera explicar un poco más sobre esta combinación o propuesta educativa de Nueva Acrópolis que busca combinar filosofía, cultura y voluntariado para educar no solo la mente, más bien las habilidades, las sensibilidades y tratar de inspirar al ser humano basado en un humanismo universal e integrador. La idea clara que queremos transmitir es que para nosotros la educación es el medio para mejorar la calidad de vida de un ser humano. El programa de estudios está registrado y contamos con instructores certificados para dictarlo en cada país. Consiste en un promedio de 8 a 12 horas mensuales de clases y estas clases se complementan en la medida de lo posible con actividades que promueven el rescate de la cultura, el respeto intercultural y el voluntariado en una causa social que requiera de ayuda en la comunidad. El fin pedagógico de todas estas actividades busca formar mejores seres humanos. El programa pertenece a la categoría de educación no formal y está abierto a personas de todas las edades que quieran participar del mismo por una módica cuota y además se brindan becas totales o parciales según sea la situación económica del centro o de los estudiantes. Desde hace 65 años, nuestra meta es promover que la educación ayude a las personas no solo para que sean más inteligentes, sino bondadosas y trabajadoras. El programa se propone educar la mente, el corazón y las manos. Y en esto coincidimos con la propuesta de la ciudadanía global que hace UNESCO, que propone fortalecer el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje socioemocional y el aprendizaje del comportamiento. Nos hacemos esta pregunta: ¿cómo contribuimos a reconstruir mejor la educación en la post-pandemia? Primero que nada, en primer lugar, pues directamente con nuestro programa ya explicado anteriormente, estamos contribuyendo a sus metas que aspiran a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Específicamente, contribuimos con el indicador 4.7 de la Agenda 2030. Este indicador, permítanme leerlo, dice así: asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover, entre otras cosas, un estilo de vida sostenible, para promover mediante la educación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y, ojo, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Hemos documentado, como verán más adelante, miles de actividades en el mundo que apoyan estas metas, promoviendo el respeto y la valoración por la diversidad cultural, estilos de vida más sostenibles y valores de ciudadanía mundial, entre otros. Nuestro propio programa de estudios se centra desde sus primeras clases en la construcción y el fortalecimiento de valores ciudadanos. Tenemos acá algunas de las cifras que me gustaría compartir con ustedes. Solo en el año 2021 llegamos a 1.06 millones de participantes de forma virtual y de forma presencial en todo el mundo. Esto además permitió que nos pudiésemos aliar en 349 ciudades
y realizar alianzas que favorecieran los objetivos de la educación. Además, se dictaron 149,000 horas clase y también un porcentaje bastante alto fue para horas que fueron de participación en actividades de promoción de la filosofía en torno al Día Mundial de la Filosofía. Ven allí una imagen de una de nuestras actividades en Suiza, organizada por Nueva Acrópolis Suiza. Bien. Otra forma de apoyar los ODS hacia afuera es construyendo alianzas. Y nosotros promovemos redes, trabajo con otras organizaciones e instituciones para contribuir de manera concreta a los sistemas educativos formales, trabajando con colegios privados, con escuelas públicas, con universidades. Pueden observar que en el año 2021 realizamos 1,196 alianzas, y de las cuales, y a través de estas alianzas llegamos a 5.8 millones de personas, alcanzamos ese número de personas. De esta cantidad de alianzas, un 29%, es decir, 349, han sido para apoyar el ODS 4 sobre educación de calidad en el mundo. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la educación después de la pandemia? Que es nuestra materia de discusión este día. Quiero hacer referencia a un informe recientemente lanzado, pues evidentemente los retos de la educación son grandes, ya existían antes de la pandemia, pero ahora se han agudizado. Este informe de junio de 2022, que publicaron grandes organizaciones, entre ellas UNICEF, UNESCO, USAID, el Banco Mundial, entre otras, dice que un 70%, es decir, 7 de cada 10 niños de 10 años no saben comprender un texto simple. Esto implica una labor pedagógica gigantesca si queremos ayudar, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, a llegar a comprender sus deberes y sus derechos y a formar ciudadanía en un futuro. Debemos comenzar por enseñar desde lo más básico. Ciertamente, estos tiempos son difíciles y hay muchos ámbitos en los que debemos enfrentar grandes desafíos. Pero consideramos que dentro de todos estos ámbitos, la educación es un tema central y transversal, pues es la clave para llegar al ser humano. Y es el ser humano la única llave para enfrentar las grandes dificultades que vivimos en lo social, en lo ambiental, en lo económico y en otras áreas. Además, quisiera mencionar una información que participando en un evento en 2020 que fue organizado por voluntariado de Naciones Unidas o UNB, ellos informaban de una encuesta que pasaron a más de 22,000 personas en la cual se podía ver que el voluntariado en la educación, que la educación es una de las áreas en las que más se requiere y se hace voluntariado. Esta actividad de la cual estamos tomando una pieza de información fue una reunión técnica de voluntariado de Naciones Unidas a la que asistimos de manera virtual en 2020. Y además evidencia un tema bastante interesante. Si ustedes pueden observar la siguiente slide, nos muestra que el 90% de los voluntarios ven las acciones de voluntariado como una contribución positiva a alguien que conocen e incluso a ellos mismos. La última barra, en la barra azul, el 27% considera que hacer voluntariado les ha beneficiado también a ellos o a ellas como voluntarios. Bien, estos grandes desafíos de la educación nos invitan a trabajar en equipo con otras organizaciones, con empresas, con gobiernos locales y con los ministerios de educación, según sea el caso, de acuerdo al país o a la localidad en la que estamos presentes. Lo importante es ser parte de la solución y no ser indiferentes ante esta gran tragedia
educativa que ha dejado la pandemia. Bien, ya para finalizar, nos parece importante compartir las lecciones que hemos aprendido, que son 3. Voy a sintetizar: de trabajar de la mano con otras instituciones post pandemia. Podemos compartir 3 de varias lecciones aprendidas. La primera es que hay un clima de desconfianza que se ha ido instaurando en la conciencia de la población mundial. La pandemia, con sus naturales precauciones de distanciamiento, de uso de mascarilla, de uso de la tecnología para comunicarnos, ha ido acentuando este sentido de aislamiento. Crear alianzas, tender puentes, requiere confiar, apostar, hacer juntos una labor que no puede ser enfrentada de manera aislada, requiere tender la mano y trabajar con otros. La Agenda 2030 recoge todos los retos que enfrenta la humanidad, pero si logramos, a pesar de nuestras diferencias, tratar de construir soluciones viables para la educación del futuro, tendremos una oportunidad de generar un bien común para todas nuestras comunidades. La segunda lección tiene que ver con la palabra resiliencia. Con la pandemia hemos podido observar y constatar que los proyectos que son duraderos y además que resisten las adversidades son aquellos que cuentan con liderazgos locales comprometidos con el bien común. Se requiere una educación para que estos líderes puedan contar con una fuerte dosis de humanismo, de arte, de filosofía, de voluntariado. Hemos observado cómo esos elementos permiten desarrollar la resiliencia y también permiten desarrollar habilidades para el liderazgo, tan necesarios para poder hacer frente a las adversidades que plantea el presente y sobre todo el futuro. Tercero y última lección que quiero compartir este día tiene que ver con la tecnología. La pandemia trajo consigo una visible transformación de la vida de todos en cuanto a la educación hacia lo digital. Por eso, aunque eso ha sido bueno en muchos aspectos, debo decir que impone el reto de no hacer girar la transformación del entorno educativo exclusivamente alrededor de lo tecnológico y de lo digital. Invertir en este tipo de recursos está siendo y va a continuar siendo necesario para la educación, pero la educación requiere espacios de transmisión presencial, de conocimiento. Es importante la formación en habilidades y sensibilidades que no pueden darse de manera digital. Las organizaciones de sociedad civil y los programas formativos de educación, también formales, debemos sortear con creatividad, con flexibilidad y también con prudencia este reto. Hemos aprendido que se puede. Quisiera finalizar haciendo en el marco de este histórico foro de alto nivel de las Naciones Unidas, haciendo un llamado a unirnos y a fomentar al menos estándares mínimos de educación ciudadana. Solo con más y mejores personas que adquieran conocimiento y dominio sobre sí mismas y que se esfuercen continuamente por mejorarse y por mejorar su entorno, podremos soñar con cumplir los desafíos que nos esperan. Muchas gracias y les deseo mucha esperanza en su trabajo y además muy buena tarde, muy buen día, buenas noches desde donde nos escuchen. Quedo atenta a cualquier pregunta o sugerencia después de parte de nuestra audiencia. Muito obrigada, professora Eva. Muchas gracias, profesora Eva. Ella ha podido presentarnos aquí el programa de filosofía de Nueva Acrópole y nos ha hablado también de la importancia de la creación de unos enlaces de confianza y colaboración entre las personas para llegar a la sociedad civil entre público y privado con unas metas públicas de ganos en el plano global. Ahora nosotros invitamos a Melissa Andrade Costa, es la directora de INIQUE
y también secretaria nacional de Relaciones Institucionales de la nueva Acrópole de Brasil, División Norte, que nos hablará de educación y los valores globales para los niños de bajos ingresos, la experiencia de este programa de niños para el bien en Brasil. Muy buenas tardes a todos. Es un placer, es un honor estar aquí con todos ustedes para compartirles la experiencia que nosotros hemos tenido con la filosofía aplicada, direccionada y orientada para la educación humanista, y cómo nosotros podemos hacer para traer, digamos, un poco de esta capacitación humana más profundizada para nuestros sistemas educacionales, de manera y cómo nosotros podemos crear unos puentes entre la sociedad civil, el gobierno, para poder educar mejor a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a los adultos. O sea, lo que yo voy a hacer hoy ahora justamente son los resultados de una evaluación hecha en el programa Criança para el Bien, o sea, Niño para el Bien. Es un programa realizado por Nueva Acrópole aquí en Brasil, en la ciudad de Brasilia. Es un programa que trabaja más que nada con unas actividades en el contraturno escolar para niños de bajos ingresos. Los niños, digamos, pasan un periodo en la escuela y después tienen un refuerzo escolar para el arte, para la educación complementaria. Es un programa que recibe unos recursos públicos y privados. Hoy son 180 niños que son beneficiados con este programa. Y es muy interesante, la verdad, que tiene un equipo voluntario y también un equipo remunerado. Yo se los traeré, cómo el programa puede contribuir para nosotros y para los niños también, pero cómo el programa puede contribuir componentes de valores con los voluntarios. Como les he dicho, el programa nos ofrece, en el contraturno escolar, pero también un componente muy importante de asistencia médica, desde clínica general, asistencia médica en general, odontología. Es un programa que ofrece unos talleres para los adultos, los padres, digamos, una formación para los padres, para ayudarles con las mejores prácticas. Y el programa ayuda también, digamos, con un apoyo y respaldo a las familias, generando oportunidades para recolocación en el laboral. Nosotros estamos hablando aquí justamente de un componente de la filosofía aplicada. Nosotros vemos con la filosofía como un eje transversal, o sea, que estará presente en todos los ejes del programa. Lo que yo quisiera traerles aquí, más que nada, sería un poco de la metodología y la evaluación que se hizo para mostrarles cómo la metodología lleva a resultados y cómo este programa tiene, digamos, una mirada muy interesante sobre todo ello, partiendo, digamos, de la idea de una educación como una matriz de competencias, donde el individuo completo tiene que desarrollar las competencias en el ámbito práctico, saber lidiar con la vida cotidiana al diario. Un programa también trabaja con el desarrollo de competencias afectivas, empatía, capacidad de trabajo en grupo y también unas competencias racionales, sin dejar de, obviamente, las competencias en el ámbito espiritual. Este marco pedagógico es muy importante, es muy innovador, porque nosotros estamos hablando, obviamente, de una construcción de un individuo que es considerando todas sus dimensiones, la dimensión práctica, afectiva, racional y también la dimensión espiritual. Dentro de esta metodología, como yo les he contado, en la esfera práctica, cuando uno tiene que trabajar con los niños, la buena relación con el entorno, con su cuerpo y con el medio ambiente, por supuesto, incluye saber lidiar con todos los recursos de la naturaleza, algo que está involucrado justamente con la educación para desarrollo sostenible. Esta propuesta para trabajo con los niños para que puedan saber lidiar con todas las diversidades y problemas ante la vida, digamos. Quisiera contarles aquí justamente una historia de una de las familias beneficiadas. Es que uno de los niños aprendió a lidiar con la separación de los padres a partir de lo que ha aprendido en este programa. Eso nos enseña justamente que la construcción de esta capacidad puede enseñarles a los niños a lidiar mejor ante todas las adversidades.
Una parte dentro de esta parte práctica es justamente la valoración de todo ello, en una herramienta de crecimiento en la sociedad. Así que dentro de este abordaje hay todo un trabajo con respecto a las competencias, de manera que nosotros tenemos competencias para respetar las diferencias humanas, los símbolos, desarrollar las habilidades sociales, valorar las distintas expresiones artísticas, una actitud más cortés, una capacidad más interesante de relacionarse con los otros. Esas son una de las competencias del programa. Del punto de vista racional, hay todo un eje que trabaja en la capacidad lógica, el pensamiento, cuando uno busca, digamos, saber y buscarse los conocimientos de la vida, planear cosas, conocer un poco más las leyes de la vida y de la naturaleza y saber traducir todo ello y convertirlo, todo ello, para, digamos, unas respuestas para la vida. Y en el ámbito espiritual nosotros trabajamos con el principio de la unidad. Poner todas esas ideas, digamos, y trabajarlas para, digamos, comprender y percibir mejor la vida. Este principio de la unidad, que es más que nada, digamos, se traduce en unas competencias para hacer una síntesis, saber valorar el momento presente, participar de la vida de manera más consciente, más responsable, buscar encontrarse a uno mismo y encontrar un sentido, un senso más grande para sí mismo, para la vida. Yo considero esta matriz de competencia muy especial, yo diría más que nada, o sea, no solo para trabajar con los niños, pero también con los adultos. Yo creo que es algo muy prometedor desde un punto de vista de la educación más aprofundizada, una educación más amplia. Y quisiera traerles aquí unos resultados. Nosotros a veces hablamos de la filosofía, pero cómo ella puede ser, cómo se aplica la filosofía dentro de este contexto de la educación, cómo lo trabajamos con los niños, qué resultados uno puede obtener. El año pasado nosotros hemos hecho una evaluación y lo que quisiera hacer justamente ahora sería compartirles los resultados, justamente porque para ver cómo eso funciona justamente en la realidad, cómo todo se dentro de la evaluación que nosotros hemos observado, que los niños se benefician justamente de una mejoría en la salud. Son los alumnos que nos lo dicen. Los niños ayudan más en sus casas, evitan los desperdicios y valoran más el trabajo. Hay, digamos, un par de competencias que pueden ser más bien trabajadas. El programa lo lleva y lo conlleva, digamos, para mejorarlo. Hay unas competencias justamente que sería hablar mejor, escribir mejor y también unas competencias para todo lo que sea la higiene. Desde el punto de vista de las competencias emocionales, nosotros hemos visto justamente a partir de la mirada de los padres, son los padres que nos han dicho todo ello, los resultados, nos han dicho justamente que ha contribuido muchísimo el programa para que los niños comprendan que todo es un poco distinto, o sea, que los niños, un 74% de los padres dicen que el programa ha ayudado muchísimo a los niños a respetar más a las otras personas, a respetar más a los otros y, digamos, a fortalecerse. Hemos visto que todavía hay, digamos, para el programa una capacidad, una competencia de las emocionales más elaboradas, como saber hablar de sí mismo, saber controlarse, saber controlar sus emociones, de manera que todos nosotros, por supuesto, tenemos mucho trabajo ante nosotros. El educador puede ayudar con lo que uno puede hacer, por supuesto. El programa en general y todas las otras competencias de empatía y todo eso nos genera muchos buenos resultados. En relación a las competencias racionales, hemos visto que si ellas han logrado mejorar todo eso, pueden ser más puntuales, pueden exprimir mejor sus ideas y ser más organizados. Hay otros, por ejemplo, que podríamos trabajar mejor, como tenerle más gusto a los estudios o tener más la palabra, sino, digamos, desarrollar digamos, un aprecio más importante por los estudios. Y nosotros lo estamos haciendo de a poco. En la relación a las competencias espirituales desde la mirada de los padres,
Los padres dicen, por ejemplo, que los programas contribuyen para que los niños sean más felices. Sería, digamos, una síntesis de esa competencia espiritual. O sea, un ser humano más realizado que tenga una actitud más integrada y armónica con la vida. El programa ayuda a los niños a pensar y a reflejar mejor sobre la vida y sobre el mundo, por supuesto. De manera que sí hay unas competencias espirituales más elaboradas que serán trabajadas por el programa, como saber cuál es el rol de uno en el mundo. Son competencias más elaboradas que que se trabajarán, digamos, a partir del momento más tardío, a partir de la adolescencia y también con unos jóvenes adultos. Otro tema que yo quisiera destacar con todos es justamente el elemento del desarrollo en los voluntarios. Yo he hablado aquí con unos voluntarios, he hablado con un par de voluntarios y una de las cosas que he visto justamente es un desarrollo de las competencias racionales entre los voluntarios. Ellos tienen contacto con una realidad diversa, con esos niños que pueden reflejar sobre la vida y sobre sí mismos, pueden comprender un poco más de sí mismos y de la vida. Entonces observamos el impacto generado también del punto de vista de los niños y también de los voluntarios. Y me gusta enfatizar eso porque Nova Acrópolis tiene un trabajo muy fuerte con los voluntarios y existe esa propuesta de intentar hacer con que los voluntarios se desarrollen también. ¿Y cómo Nova Acrópolis contribuye? ¿Cuál es la contribución de Nova Acrópolis para eso? Para mantener a los niños en la escuela. Ese es uno de los objetivos de desarrollo sustentable, del objetivo de desarrollo sustentable. Ayudar para que los niños tengan ese desarrollo matemático y también ese desarrollo de competencias para la vida, que los niños sean sensibles para valores diferentes, distintos, una capacidad de empatía y también un sentido de servicio a la sociedad. Y eso también es una contribución de Nueva Acrópolis y que está en el ODS 4. Es evidente que el Estado solo no puede atender todas las necesidades y el desafío del programa es hacer cada vez más. La demanda es creciente y vemos una demanda muy grande de las familias porque no basta solo beneficiar a los niños, pero también las familias, y las familias ayudan a traer los niños. Y un aprendizaje importante del programa es que él lleva los niños a se presentar artísticamente en la ciudad, en espacios públicos a que ellos no tendrían acceso si no fuera por el programa. Y eso ayuda a desarrollar un sentido de autoestima y de pertenencia a la sociedad. Eso es muy importante, esa valoración de cada niño que se siente especial porque está se presentando, cantando, siendo valorado en espacios importantes de la ciudad. Y el desafío es muy claro, es mantener toda esa parte de filosofía, de la metodología, con los voluntarios, con los funcionarios muy bien entrenados para mantener ese espíritu, esa metodología. Entonces, algunas cosas que los niños hablaran, para, entonces yo pregunté para los niños, yo preguntaba, ¿qué proyectas para su futuro? Y una respuesta que era muy bonita y que dijo, yo proyecto ser a mí mismo. Y yo creo que eso es muy bonito, que no es solo yo quiero ser ingeniero, médico, no, quería ser a él mismo. Y eso es importante, hacer con que el ser humano desarrolle todas las capacidades, todas sus potencialidades. Y el programa es escrito por los niños como un programa que enseña el poder de ayudar. Entonces, describe el programa en una palabra o una frase. Y las respuestas eran, ¿quiere ayuda? O amistad, ayuda, importancia. Entonces, ellos tienen ese sentido de
querer servir las otras personas. Eso es fundamental en nuestra sociedad. En una sociedad en que el valor central es el egoísmo, no es la empatía. Y el programa contribuye para que los niños sean más generosos. Y hablando del futuro que proyectamos es hacer más y mejor, porque la demanda es muy grande y una demanda para compartir su metodología y su abordaje. Y ese webinar es parte de ese contexto, de compartir experiencias y hacer un intercambio con otras instituciones, hacer un diálogo público sobre el valor de educación. No hablamos solamente de competencias técnicas, pero también humanas, prácticas, emocionales, racionales y espirituales. Y es muy bonito poder trabajar con los niños, esa capacidad de estar presente, de ayudar a los otros. Es un tipo de educación más profundo, con los sentidos filosóficos de Nova Acrópole. Y finalmente, todo eso en el futuro, el objetivo es dar subsidios para ese debate público local e internacional y contribuyendo para madurar nuestra visión de educación, para una educación más humana, más profunda, que haga que los seres humanos sean más plenos y realizados. Llegamos al final. Buenas tardes y puedo responder las preguntas al final. Gracias, Melissa. Podemos ver en el discurso de Melissa esa importancia del desarrollo humano con los resultados significativos. Vamos a hablar ahora con el doctor Gabriel Paredes, psicólogo clínico, secretario nacional de Relaciones Institucionales de Nueva Acrópole en El Salvador, para hablar sobre promoviendo literatura en escuelas públicas y acceso a la enseñanza superior, la experiencia de El Salvador. Muchas gracias, Lucía Elena, por tus palabras y por la presentación, y a Nueva Acrópolis por la oportunidad de presentar en este evento paralelo al Foro de Alto Nivel Político de las Naciones Unidas, en el cual la Asociación Nueva Acrópolis de El Salvador va a presentar sus experiencias en el ámbito de la contribución a los ODS. Hemos puesto como título Desafíos y lecciones aprendidas en alianzas público y privadas para el logro del ODS 4 y para reconstruir mejor post-COVID, post-pandemia, valorando la filosofía aplicada para la construcción del ciudadano global. Y quisiéramos referirnos en primer lugar a un poco de contexto. Es importante percatarnos que estamos en un mundo de incertidumbre, de volatilidad, de complejidad y de ambigüedad, en donde el reporte global de riesgos de desastres, conocido como GAR, reconocido como uno de los instrumentos de consulta más confiables del planeta en el ámbito de los riesgos de desastres, nos advierte que durante esta década vamos a esperar 1.5 desastres por día. Es necesario entonces partir de un contexto general en donde uno de los principales agentes de transformación del entorno es, por supuesto, la educación. En ese contexto también mencionaremos un informe que ha sido citado ya en algún momento de Banco Mundial reciente, en el cual se dice que la generación actual perderá aproximadamente 25 millones de ingresos profesionales a lo largo de su vida. Ya UNICEF habla de la catástrofe generacional. Sin habilidades básicas sólidas, no podrán desarrollar niveles de capacidades superiores necesarios para prosperar, tanto en el ámbito personal como profesional. Definitivamente, en este contexto del foro de alto nivel, completamente dedicado a ODS 4 o educación de calidad, se presenta en medio de la peor crisis de educación y de aprendizaje que se tenga registro en la historia.
¿Qué significa esto a futuro? Una escasa capacidad de tolerar la frustración, una escasa capacidad de comprender al otro, de sobreesfuerzo, de autoconocimiento. Será necesario un compromiso sostenido a todos los niveles de la sociedad, focalizándose en lo esencial y procurando ser eficientes para poder superar esta situación tan compleja. Nunca antes se había visto tantos niños durante tanto tiempo y un periodo tan largo sin educación, considerando que los más afectados son entonces los más jóvenes. Pero más allá de toda esa formación centrada en la transmisión de información, tenemos que dedicarnos a desarrollar capacidades, desarrollar competencias y destrezas que le durarán toda la vida. En la pospandemia, los gobiernos y todas las partes interesadas buscan lograr recuperación de aprendizaje, mejorar competencias básicas como lenguaje y matemáticas, sin dejar a nadie atrás. Pero no debemos perder la óptica de que toda crisis, tanto a nivel social como individual, tienen la virtud de mostrarnos debilidades. Debemos aprovechar la oportunidad de aprender y aplicar lo aprendido antes de que se cierre esta ventana de oportunidad. La pandemia ha traído un sinfín de aprendizajes. El primero y más importante, que debemos centrarnos en lo que realmente es significativo, en lo realmente importante, en lo que realmente va a hacer la diferencia. Ya mucho antes de la pandemia, teníamos suficientes evidencias de que el avance tecnológico puede limitar el desarrollo de algunas capacidades humanas. Por ejemplo, sin la capacidad de abstracción, no se perciben los motores ocultos del mundo y todo parece fruto de la casualidad, oscuro, desesperanzado, carente de oportunidades y vacío. La psiquis humana, intermediaria entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo metafísico, necesita moverse por igual dirección, por igual en las dos direcciones, dos sentidos, concreción y abstracción. Si reducimos la concreción, el mundo imaginario irá hasta su extremo pernicioso, la fantasía, perdiéndose el contacto con la realidad. Pero si reducimos la capacidad de abstracción, los ideales, los valores, el sentido estético, las expectativas sobre sí mismo, la comprensión de los motivos del otro y la misma creatividad, innovación y emprendimiento tan necesarias para el mundo que viene, se vienen abajo. Quizá debamos recordar aquella anécdota del viejo sabio en la antigüedad que dice que tenía dos árboles en su jardín, un árbol del crecimiento humano y un árbol del crecimiento material, y que era tan sabio que siempre regaba exactamente la misma cantidad de agua a los dos, porque si uno crece mucho y el otro muy poco, se va a perder estabilidad la viga de la civilización que está equilibrada entre los dos y esta puede caer. Es muy claro que el árbol del desarrollo tecnológico ha crecido mucho. No se trata de frenarlo. La tecnología es una herramienta, no tiene de malo. Se trata de invertir muchos recursos en el desarrollo de lo humano y eso parte con el autoconocimiento. Hoy por hoy, diríamos que las palabras desarrollo y plenitud parecen ser más palabras del ámbito de la tecnología que del ámbito de lo humano. Vamos a entrar en contexto. Tenemos en Centroamérica, país de donde les hablo, El Salvador, que está en Centroamérica. Para empezar, una población de 7 millones de habitantes en 20.000 kilómetros cuadrados. Una densidad poblacional de las más altas del hemisferio. Sumado a que tiene una población extremadamente joven, en promedio 25 años, comparable con muy pocas regiones en el mundo. Esto hace que tenga una gran cantidad de jóvenes en edad escolar, aproximadamente 3 millones, y muchas vulnerabilidades. 3 placas continentales chocando, uno de los países más volcánicos del mundo, la vulnerabilidad de la pobreza, obviamente. Entonces tenemos en realidad muchas oportunidades de contribuir en una sociedad
que se encuentra tan vulnerable. Aquí tenemos otra gráfica que nos muestra la tasa de ingreso a primer grado de escolaridad. Vemos que hay más de 800,000 niños y jóvenes que no se matricularon a estudiar en el año 2021 y que esa tasa inclusive va bajando bastante aceleradamente. Aquí tenemos una gráfica adicional que nos muestra la cantidad de alumnos que se encuentran en educación primaria. De un total de 400,000 jóvenes entre 16 y 18 años de edad, apenas están escolarizados 150,000, un 37%. Es decir, es necesario entonces, dentro de ese contexto global, regional y local, tomar acciones inmediatas que puedan contribuir a la transformación eficiente de las vidas de estos jóvenes. Por eso pensamos en plantear un proyecto sostenible, que es el certamen de literatura. Más de 2 décadas gestionando alianzas del sector público y privadas han logrado que se vuelva sostenible. Tenemos a diversas universidades, entre ellas destacamos a la Universidad Autónoma de Santa Ana, cuyo propósito es formar profesionales con alto espíritu de servicio para las tareas más urgentes de El Salvador, preparándolos de forma integral. Por supuesto, siempre ha estado presente el Ministerio de Educación y un sinnúmero de empresas del sector privado. Entre los 150,000 jóvenes que están escolarizados entre los 16 y 18 años de edad y que estudian en 560 instituciones educativas en la región cubierta por el certamen, hemos llegado a tener 10,000 participantes, y entre los cuales se han otorgado 114 becas universitarias completas. El certamen de literatura tiene como objetivo fortalecer y engrandecer los valores culturales, despertar el amor por la literatura y brindar oportunidades a los jóvenes para plasmar sus sueños a través de la práctica literaria. Son ya 20 generaciones de jóvenes en quienes se ha estimulado la creatividad, la reflexión y la expresión artística a través de la literatura. Es una de las pocas iniciativas educativas organizadas desde sociedad civil que de manera sostenible se viene realizando en El Salvador. Acá tenemos algunos de los temas de los certámenes de algunos de los años. El héroe cotidiano salvadoreño, jóvenes constructores de sueños, el heroísmo de vivir con valores, la historia más heroica, el Salvador que yo sueño, lo pequeño hecho con el corazón, cuentos y poemas de mi terruño, por un mundo nuevo y mejor, y amigos de la tierra. Un equipo de voluntarios que es necesario destacar motiva la participación en todos esos centros escolares públicos y privados, sobre todo en la zona occidental de El Salvador. Desarrollo sostenible solo es posible mediante el desarrollo humano. Y ahí hablamos de arte y filosofía. En un total de 114 becas de estudios universitarios completos, hemos promovido la educación superior y el mejoramiento de las condiciones individuales y familiares por un periodo ya de 20 años. Y sin duda no podemos dejar de lado observar cómo trae grandes oportunidades de desarrollo para los voluntarios que han participado. Ahora los invito a conocer en su voz original la historia de una de las personas que ha participado de este evento. En el año 2003, obtuve el segundo lugar en poesía en el certamen de literatura de Nueva Acrópolis.
Tenía 17 años, estaba en el último año de bachillerato y me alegró muchísimo. Fue como si me hubieran dicho, dale, seguí escribiendo. Pasaron los años y cumplí mi sueño de convertirme en escritor profesional. En 2013 publiqué mi primer poemario y fue muy bien recibido. Desde 2015 soy jurado del certamen de literatura y es una gran satisfacción para mí poder contribuir desde mi experiencia y mi visión como escritor a que jóvenes que tienen la edad y los sueños que una vez yo tuve puedan expresar su creatividad y, a partir de eso, ampliar sus horizontes, tal como Nueva Acrópolis me ayudó a mí a hacerlo. En 2016, Nueva Acrópolis me propuso y patrocinó mi viaje para participar en la Hispanic Writers Week de la Universidad de Massachusetts en Boston. Fue una gran experiencia. Conocí a muchos escritores y dicté un taller en una escuela pública, donde encontré a jóvenes salvadoreños emigrados. Varios de ellos leyeron ante un auditorio poemas sobre sus experiencias de vida. Algunos nunca habían hablado en público. Fue algo transformador. No soy miembro de Nueva Acrópolis, pero colaboro con este proyecto en el que creo, pues he encontrado que nuestros valores e ideales coinciden, y por ello deseo seguir aportando desde mis conocimientos de la literatura y mi fe en construir un mundo mejor, reto en el cual el arte es un componente esencial. El certamen de literatura de Nueva Acrópolis es un espacio abierto para que los jóvenes, tal como sucedió conmigo, reflexionen sobre sus sueños e ideales, expresen su creatividad y desarrollen su talento. Arte poética, un poema de Mario Cetino. La poesía es palabras vivas, como tierra, agua, corazón. La poesía es un manifiesto de libertad que tiene alas, alas de fuego, fuerza de abrazo, puertas de universo. En el contexto del Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas, recomendamos a los países para lograr la recuperación económica y social post-pandemia que se fomente una educación que no sea solo informativa, sino que verdaderamente desarrolle las capacidades humanas, entre ellas el pensamiento abstracto, siendo la filosofía junto al arte las principales y mejores vías para lograrlo. Tenemos evidencias suficientes luego de 65 años de trabajo desarrollando esas virtudes humanas en grupos sociales muy diversos en edad y cultura, de que fomentar el arte y la filosofía son las claves para el desarrollo sostenible y para la resiliencia y por tanto para el logro de la Agenda 2030. Ha sido un honor representar a la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de El Salvador, que tiene estatus consultivo otorgado por ECOSOC en el año 2019, poder participar de este evento con sus contribuciones en el ámbito de la educación de calidad. Muchas gracias. Agradeço ao professor Gabriel. Muchas gracias. Yo le agradezco por esta experiencia de éxito que nos ha presentado con el uso del arte y la filosofía para el desarrollo del reflejo de los jóvenes y formando a unos jóvenes más plenos. Muchísimas gracias. Ahora nosotros vamos a las preguntas y respuestas. Yo les pido a todos ustedes que puedan escribir sus preguntas y nosotros se las contestaremos. Nosotros ahora contestaremos un par de preguntas ya hechas. La primera que hemos recibido aquí justamente para la profesora Eva. ¿Cómo Nueva Acrópolis puede abordar este aporte a ODS 4, considerando que no se trata de una institución docente? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta, precisamente porque me permite clarificar que en realidad, de acuerdo al ODS 4 y específicamente al indicador 4.7, todas las organizaciones de la sociedad civil
aunque no sean docentes, pero que estemos haciendo un trabajo que tenga que ver con la educación para la ciudadanía global, tenemos la posibilidad de contribuir de manera segura al ODS 4. Nuestros programas son programas no formales, pero contribuyen y complementan la formación, la educación formal. En realidad, el desafío que implica el logro de los ODS es tan grande o de tal magnitud que se tuvo que añadir esta área de trabajo para las organizaciones de sociedad civil, precisamente porque desde las instancias de educación formal, que son específicamente docentes, no se logra llegar a toda la población. Precisamente por eso, aunque no somos una organización que tiene educación formal o que brinda educación formal, nosotros contribuimos con otras organizaciones que hacen educación formal y nosotros tenemos la posibilidad de contribuir con la educación ciudadana, que es nuestra misión a través de la filosofía, la cultura y el voluntariado. Todo lo que nosotros hacemos, como lo dije durante mi ponencia, es pedagógico. Muito obrigada, professora Eva. Muchísimas gracias por su pregunta y su respuesta. Ahora yo, a profesor Gabriel de El Salvador, ¿cómo uno puede evaluar los efectos del certamen de literatura en El Salvador luego de un año? Sí. Gracias por la pregunta. Es algo que nos hace reflexionar continuamente y creo que hay evidencias cuantitativas y cualitativas que nos permiten evaluar los efectos de nuestro esfuerzo sostenido. Por ejemplo, de forma cuantitativa, por los 114 jóvenes que se les ha dado acceso a la formación universitaria, lo cual ha cambiado muchas vidas y de sus familias. También por la cantidad de jóvenes participantes, que acumula un total de 10.000 aproximadamente. La cantidad de instituciones educativas alcanzadas, la cantidad de empresas y organizaciones de sociedad civil que apoyan de manera continuada, la cantidad de trabajos producidos, que es un capital, un patrimonio muy interesante del certamen. Pero también, más allá de las cifras, podemos evaluar de forma cualitativa los testimonios de tantos jóvenes que nos hacen sentir orgullosos de nuestro esfuerzo, como aquel testimonio que hemos traído acá en representación de todos ellos, al poeta salvadoreño, nuestro estimado amigo y ahora jurado del certamen, que es Mario Cetín. Quizá esa sería mi respuesta, Lucía Elena. Muito grata. Ainda Muchas gracias. Y todavía para el profesor, complementando la pregunta, ¿cuántas personas se han beneficiado de este certamen? Bueno, ese dato es muy concreto. Hasta la fecha, aproximadamente 10.000 jóvenes entre edad de 15 y 18 años se han inscrito y han presentado trabajos literarios en este periodo de 20 años. Y se han otorgado un total de 114 becas universitarias completas. Muito obrigada, professor Gabriel. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta aquí justamente sería para la profesora Melissa, pero también para el profesor Gabriel. Para Brasil y El Salvador, ambos coinciden, digamos, utilizar el arte, literatura y música como una herramienta. ¿Por qué lo hacen? Bom, vou responder e depois passar a Yo palavra. contestaré que después pasaré la palabra a Gabriel. Aquí en Nueva Acrópolis nosotros trabajamos justamente con una propuesta de educación integral, de manera que es una educación para el corazón. El arte trabaja también en este sentido, más que nada. Todo involucrado que sea con los sentimientos, con todo lo que sea la sensibilidad, de manera que el arte es un componente fundamental para ayudar al ser humano a captar, digamos, y percibir
este ámbito de la vida que es la belleza, digamos. El arte, más que nada, aquí como nosotros hemos trabajado en Nueva Acrópoli, ayuda al ser humano a buscar esos ideales. Platón, en su obra Las Leyes, dice algo muy interesante. Sería cómo la educación supuestamente debería ser artística desde siempre, justamente porque los niños crecen y tienen que, digamos, estar en contacto con las bellas ideas. Tendrían más facilidades justamente para enamorarse de ideas más elevadas. De manera que si el arte desarrolla cierta sensibilidad para que la gente pueda pensar de manera más alta, entre comillas, de manera más bella. Yo considero, por lo tanto, que el arte es un elemento fundamental y nosotros lo trabajamos aquí en Nueva Acrópoli, justamente para desarrollar la sensibilidad. En el mundo en el cual nosotros vivimos ahora, el arte es algo fundamental, es un punto clave. Y está justamente dentro de todo el programa de estudios que nosotros implementamos aquí. Muito obrigada, professora Muchas Melissa. gracias, profesora Melissa. Y ahora yo le paso la palabra al profesor Gabriel Paredes. Muchas gracias. La pregunta, ¿por qué usamos el arte, la música, la literatura como recurso pedagógico? Yo me pregunto si realmente nosotros usamos el arte o el arte nos usa a nosotros. El arte lo tiene todo. Desarrolla la capacidad de abstracción, pero también la sensibilidad. Ayuda a la toma de conciencia de sí mismo y también a la del entorno. Promueve la introspección, así como la investigación, pero también la concreción o la plasmación de la propia subjetividad. El arte es filosofía en movimiento, es música en las matemáticas, es la ciencia de lo imaginario, es el arte, es tremendamente didáctico y pedagógico para las nuevas generaciones, sobre todo, porque desarrolla lo humano, lo cual hoy por hoy es la meta más urgente de lograr. Muito obrigada, professor Gabriel. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Ahora le haré una pregunta a profesora Melissa. ¿Cómo Nueva Acrópoli puede lidiar con los efectos de las restricciones durante la pandemia? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que eu avaliei o programa, eu sou voluntária de Nova Acrópole, mas eu não trabalho diretamente no programa. Mas como eu avaliei, então eu sei o que aconteceu. Nova Acrópole, na realidade, se adaptou muito bem à pandemia, mas se adaptou dando serviços urgentes na época da pandemia. Porque imagina que na época da pandemia, os pais dessas crianças são pais de baixa renda, que têm profissões que muitas vezes eles ficaram sem trabalho. Então, o que o programa fez foi se adaptar e dar cestas básicas e ajuda crítica nesse momento, inclusive oferecendo oportunidade de trabalho para as pessoas que estavam sem emprego. E, além disso, o programa também se adaptou, dando aulas virtuais para as crianças e promovendo para elas, então, esse aporte à distância, né? Então, um programa que eu acho muito interessante, Nova Acrópole fala muito sobre a questão de se adaptar a momentos de Un programa que crise. en Nueva Acrópoli habla mucho de adaptarse a la crisis. Entonces, es un buen ejemplo de capacitación y de adaptación porque podíamos ver las necesidades de la sociedad y adaptarnos a esas necesidades y que las familias necesitaban. Muito obrigada, professora Melissa. Muchas gracias, profesora Melissa. Una pregunta para profesora Melissa, otra vez. Nueva Acrópoli tiene la intención de extender los proyectos de Nueva Acrópoli para otros lugares, además del Distrito Federal de Brasilia. Sí, Nueva Acrópoli tiene algunos proyectos en el estado de Pará, en el municipio de Belém, entorno, que es IPARTE, que es inspirado en el proyecto Niño para el Bien. Entonces tenemos un director nacional muy visionario, como sabes. Entonces no hay límites para las capacidades de los sueños dentro de Nueva Acrópolis. Entonces estoy seguro que en esa propuesta de Nueva Acrópolis de expandir los beneficios para la sociedad, no hay límites. Y yo creo que esa propuesta del webinar también es para conseguir apoyo para que Nueva Acrópolis pueda hacer más cosas. Y esa experiencia de IPARTE en Pará es muy importante
porque surge a partir de una experiencia de un miembro nuestro que utilizó recursos propios para el programa. Y yo sé que también hay muchas personas visionarias con muchas posibilidades que a ellos también les gustaría llevar beneficios para la sociedad. Y en ese sentido, no hay límites. Con metodologías consolidadas, bien trabajadas, podemos sumar los esfuerzos para generar beneficios para otras partes del país. Y hay también una cuestión estratégica con recursos y mapeamiento de posibilidades. Muchas gracias, profesora Melissa. Tenemos dos preguntas a profesora Eva. La primera es, ¿cuáles son los programas internacionales que desarrolla Nueva Acrópolis? Claro, gracias. Los tres programas que son implementados en todos los países donde se encuentra presente Nueva Acrópolis son el programa de filosofía, el programa de cultura y el programa de voluntariado. Además de estos tres programas que ya expliqué un poco en mi ponencia, tenemos iniciativas en las cuales tenemos muchos años de estar contribuyendo con las otras organizaciones de sociedad civil, como por ejemplo el Día Mundial de la Tierra, en el que podemos rescatar las tradiciones y celebrar a la Madre Tierra, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista cultural, artístico, que nos permita volver a tener una relación más natural con la Madre Tierra. Y eso para poner un ejemplo. Muito obrigada. Ainda para a nossa palestrante. Muchas gracias. Para nuestra ponente Eva, la pregunta es, ¿podría dar un ejemplo de cómo se hace una alianza entre Nueva Acrópolis y las instituciones y otras instituciones? ¿Cómo se hacen esas alianzas? Claro, por supuesto. Bueno, voy a utilizar, por ejemplo, otro de nuestros programas en los cuales celebramos a nivel mundial. Hace ya casi 2 décadas, Nueva Acrópolis se unió a este llamado de la UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, a través del cual se invita a todo ciudadano a tener la posibilidad de filosofar sobre su momento histórico, sobre sí mismo, sobre su realidad. Comenzamos a celebrarlo de manera local, pero poco a poco se ha ido volviendo realmente una celebración mundial con múltiples alianzas alrededor del mundo. Para poner un ejemplo que me gusta mucho es, hace ya varios años en Suiza se comenzó con una iniciativa en torno al Día de la Mundial de la Filosofía, llamado las Noches Largas de Filosofía. Y esta actividad comenzó a despertar en muchas instituciones, no solamente filosóficas o educativas, sino también en comercios, en cafés, en bares. La intención de celebrar juntos el Día Mundial de la Filosofía, y toda la ciudad se fue poco a poco contagiando de esta iniciativa. Se han ido generando de manera natural alianzas en Zúrich y también en Lausanne para que este tipo de iniciativas ahora se celebran de forma, yo diría, multitudinaria, con muchas instituciones de diferentes tipos. Y tan exitoso ha sido este tipo de alianzas que permiten generar convivencia comunitaria en torno a algo sano, necesario y además de carácter mundial, que otros países vecinos como Austria, como Francia, en diferentes países de Europa se están celebrando también de manera conjunta con otras instituciones las noches largas de filosofía. Por eso pongo ese ejemplo que ha sido muy bueno y ha permitido replicarse en diferentes países. Muito obrigada, professora Eva. Muchas gracias, profesora Eva. Debido a nuestro tiempo, vamos a encerrar nuestras preguntas. Nueva Acrópolis nos permitió conocer programas desarrollados a través de filosofía, del arte, de ciencias y su
parcerias con instituciones de la sociedad, desarrollando reflexión y acción. Y ese es el papel de filosofía aplicada que desarrollamos en Nova Acrópole. Agradezco la participación de todos, de los ponentes, del público. Muchas gracias.